un extraño y detenerte simplemente a decir, oye, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Necesitas algo? Yo creo que es realmente ir en contra de lo que nos estamos convirtiendo, ¿no? Entonces me parece que también es muy sano esa parte. Sí. Y eso, sí, perdona, sí. Iba a decir un poco en línea de lo que comentaba Patricia, ¿no? Bueno, dos puntos me han venido a la mente mientras hablabas, ¿no? Que nosotros evaluamos también una de las variables es el desapego, ¿no? Es decir, el no aferrarse, ¿no? a las cosas materiales, y lo evaluamos antes y después del camino, ¿no? Y sí que vimos que las puntuaciones habían cambiado, ¿no? Después del camino la gente tendía a aferrarse menos, ¿no? a los objetos materiales, ¿no? Y luego también, por otro lado, ¿no? En línea con lo que decía Patricia, el tema de la parte social, ¿no? Creo que es algo muy importante, y nosotros en el estudio tenía dos partes, ¿no? Una parte cuantitativa, en la que pasamos unos cuestionarios predefinidos con unas opciones de respuesta cerradas, pero luego en la parte cualitativa, que es más pues una pregunta abierta en la que los peregrinos podían responder libremente. Aquí sí que salía mucho el tema de la conexión, ¿no? La conexión con los otros peregrinos, ¿no? Eso, el poder hablar, ¿no? con personas de diferentes países y contarte la vida, ¿no? Como si te conocieras de toda la vida, ¿no? Y también es interesante también aquí un poco el desapego, ¿no? Porque sabes que vas a contarte la vida con una persona que igual probablemente no vas a volver a ver, ¿no? Bueno, igual le sigues viendo en el camino e igual mantienes un poco la relación, pero también un poco por experiencia propia, porque yo también hice el camino hace justo en 2025. Es verdad, ¿no? Que hay veces que te vas encontrando con la gente, vas hablando, pero yo no he mantenido contacto con nadie, ¿no? Después del camino, ¿no? Entonces también es interesante esa parte, ¿no? De la apertura, ¿no? Que quizá en las grandes ciudades no te encuentras con alguien en el autobús y de repente le cuentas tu vida, ¿no? ¿Cuál hiciste tú esta vez? Yo hice el portugués desde TUI. Sí, de hecho yo lo hice un poco, cuando yo empecé a colaborar en el estudio de Albert Feliu, yo no había hecho el Camino de Santiago, y fue un poco a raíz de involucrarme en el estudio, de leer, también de tener a Albert al lado, ¿no? Que es muy motivador, sí que decidí hacerlo el año pasado. Luego te preguntaré si vas a repetir o no, pero por ahora vamos a continuar. Quiero antes, ahora que sale lo de la conexión entre peregrinos, entre la gente, ya un poco una opinión de vosotras dos como psicólogas. A veces surgen parejas, incluso. O sea, hay, bueno, ligues hay unos cuantos, pero incluso parejas. Yo siempre dije, me parece tremendamente peligroso. Más que nada porque es una experiencia muy intensa. Estás, yo qué sé, 10 días, 20, 30, los que sea, compartiendo espacio con una persona, pero en el que estás de buen humor siempre, o casi siempre, porque estás de vacaciones, es muy fácil empatizar con todo el mundo porque tenemos todos los mismos objetivos y los mismos problemas, pero luego en una pareja va a venir el día a día, van a venir los trabajos, los jefes, los compañeros, las facturas, y ya vamos a ver una cara completamente diferente de esa persona. Entonces, de verdad puede surgir, o sea, puede funcionar algo así, que me supongo que hay casos de todo tipo, pero ¿no os parece demasiado peligroso, o peligroso en el sentido de que es muy arriesgado cuando a veces escuchas de gente que se va a vivir a otra punta del país, incluso a otro país directamente, porque ha conocido al amor de su vida en el Camino de Santiago? Es una pregunta nada más. Así como eso ya es opinión, ¿eh? Es opinión. Sí, es una buena pregunta, ¿no? Porque yo conozco, bueno, no son amigos míos, pero sí amigos de amigos, que una situación como la que comentas, ¿no? De un chico holandés conoce a una chica española haciendo el Camino de Santiago, y actualmente ya llevan pues bastantes años juntos, y el holandés vive en España, ¿no? Entonces, bueno, también quizá hay casos, ¿no? que se conocen en el camino y luego eso no va más, ¿no? Pero bueno, al final es
como alguien que se conoce, ¿no? Viajando, ¿no? También es similar, ¿no? Y tiene sentido lo que comentas, ¿no? Que también ves una parte, pero no ves la otra parte, ¿no? Que es en el día a día, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Como quizá con no idealizar en los inicios de la pareja, pero bueno, independientemente de donde la conozcas, es verdad que me parece algo bueno que puedas tener en esa persona que conoces unos intereses previos comunes, ¿no? Pues que ya es un buen inicio, entre comillas, conocer a alguien en un viaje, sabes que eso te une en esas aficiones, en esos hobbies, pero también diría algo que a lo mejor no lo hemos tocado, ¿no? Que es el momento de vulnerabilidad emocional que las personas pueden tener cuando hacen el camino, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues si queréis luego hablamos un poco del estudio Estíbaliz, en qué se redujo realmente, porque claro, podemos hablar de, porque ahora hay mucha confusión, ¿no? Hay confusión entre la salud mental y el bienestar emocional. A veces cuando se habla de salud mental, pues se está hablando de estas variables más light, ¿no? De bienestar emocional, de crecimiento personal. Entonces yo creo que no hay que confundir porque es verdad que hay gente, aunque quizá es minoría, pero también se observa en el camino gente como muy dañada, ¿no? Y muy además se ve, ¿no? Porque también hay como algún albergue, ¿no? Por lo menos yo me encontré con un tinte también de estar abierto a personas un poco vulnerables, y entonces ahí hay unas confusiones un poco extrañas. Y entonces creo que esto también hay que decirlo, ¿no? Que cuando también uno se enamora o cuando uno pues está dispuesto a conocer a alguien, pues lo ideal es hacerlo también en un buen momento, ¿no? Como de estabilidad emocional, entre comillas, ¿no? Y en el camino, pues como en todos los contextos de la vida, pues también hay gente, como digo, como en una época muy vulnerable que quizá ha elegido esta opción y no está mal, pero que también hay que, bueno, pues también ver un poco el impacto y obviamente apostar, ¿no? Porque es un desafío muy grande, igual hay que hacerlo en un no tan mal momento, ¿no? Sino en un momento un poquito más de equilibrio, ¿no? Creo que, no sé, Estíbaliz, ¿tú qué opinas o qué te encontraste en vuestra investigación, ¿no? Con gente dañada, quizá Sí. demasiado, ¿no? Previamente. Pues justo esto que comentas, ¿no? Es muy interesante y curioso a la vez, ¿no? Porque una vez que teníamos los datos, ¿no? Bueno, pasamos cuestionarios, ¿no? A un grupo de 400 peregrinos antes de hacer el camino, justo después de hacer el camino y a los 3 meses, ¿no? En el que evaluamos variables, pues entre otras el afecto negativo, ¿no? Pues como emociones de nerviosismo, miedo, también síntomas de ansiedad y depresión, es decir, bueno, eran síntomas, es decir, no personas con ningún diagnóstico, ¿no? Sino simplemente si te sientes pues más triste, más ansioso. También evaluamos el estrés, luego la parte positiva, ¿no? Que era el afecto positivo, la satisfacción con la vida, la felicidad subjetiva, bueno, entre otras variables, pero lo que voy a decir, ¿no? Que nos resultó muy curioso es que también se pasaron los mismos cuestionarios al grupo que decidía irse de vacaciones, ¿no? Que en este caso era un grupo de unas 70 o 100 personas, no recuerdo bien, y quizá, bueno, la muestra también puede estar sesgada, las investigaciones también tienen limitaciones, pero lo curioso es que nosotros encontramos cambios, ¿no? En el grupo de peregrinos, ¿no? De cambios desde antes de hacer el camino a después de hacer el camino, ¿no? Como también podemos encontrar cambios en el grupo de vacaciones. Pero lo curioso es que si comparábamos el grupo de vacaciones con el grupo de peregrinos antes de realizar el camino, había una diferencia en que el grupo de peregrinos estaba peor, ¿no? Es decir, puntuaba más ansiedad, estrés, síntomas de depresión, tenían más afecto negativo, tenían menos felicidad, ¿no? Entonces también es curioso, ¿no? Cómo partían de puntos diferentes, ¿no? También, repito, ¿no? Al final el grupo de vacaciones era un grupo de unas 70, 100 personas, el grupo de peregrinos unas 400, también, bueno, hay limitaciones, ¿no? En cuanto a la muestra, pero sí que luego cuando yo fui a hacer el Camino de Santiago, sí que es verdad que me encontraba, ¿no? Con este perfil de gente que no estaban, ¿no? En su mejor momento, ¿no? Por ejemplo,
pues nos encontramos con un chico, no sé si era de República Checa o no sé dónde, que estaba haciendo el camino porque su mujer había fallecido, ¿no? Entonces decidí hacer el camino en este momento, ¿no? O sea, luego es verdad que también te encuentras grupos de amigos que hacen el camino porque les apetece, ¿no? O sea, luego es verdad que también te encuentras grupos de amigos que hacen el camino porque les apetece, ¿no? Pero sí que es verdad que había un perfil de peregrinos que también un poco decidían hacer el camino en este momento, ¿no? Por un tema más personal, ¿no? Entonces entiendo lo que comentas, Patricia, ¿no?